Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a Hola, iniciar, hola, hola Adrián. hola, vamos a iniciar un nuevo episodio de Los Cinco Elementos. Hoy estoy con Istaurain Massam, él es José y ella es Nadine. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, muchas gracias Adrián por la invitación. Yo soy José y ella es Nadine y bueno, saludos desde acá de Panamá, ciudad de Panamá. Mirá, Panamá. Bueno, antes estábamos hablando creo que es mi primera vez con panameños, o por lo menos de la ciudad de Panamá. Cuéntenos a los que no conocemos Ciudad de Panamá, ¿cómo es? Algo de la ciudad para que sepamos. Bueno, yo creo que uno de las cosas interesantes que tiene Panamá es que, bueno, es un país pequeño, es un país muy, muy pequeño. Es un istmo que tiene costas tanto al norte como al sur. Exacto. Entonces tienes como por un lado el Océano Pacífico, el otro lado el Océano Atlántico y también puedes hacer, o sea, tienes la ventaja de que puedes conocer los dos mares en 2 horas aproximadamente, Claro, es pero muy también angosto. 2 horas, 3 horas es bien angosto, o sea, es una franja muy angosta, pero también puedes hacer el viaje en la otra dirección, o sea, en la dirección Colombia o Costa Rica, hacia Colombia o Costa Rica, y también podrías saliendo desde muy temprano, pues, ajá, puedes llegar al otro extremo, Ah, ¿no? Entonces, o sea, esa es una particularidad interesante del país, porque bueno, también nos brinda pues a nosotros la posibilidad de poder desplazarnos estando en la ciudad, en el centro, a los proyectos que, bueno, tenemos afuera, ¿no? y después está Y como rodeado de selva también. sí, o sea, tiene mucha área verde, tiene mucha área verde. Porque algo también es que aquí hay un clima tropical húmedo, entonces la vegetación siempre está verde Mm. casi todo O el sea, año y lo que sea que caiga en la calle se va a pega florecer. Y también, bueno, aquí llueve todo el casi, año. casi el 80% del año, básicamente. Entonces, todo está verde, salvo en verano que está como un poquito más seco, que las plantas como que se resienten, pero casi siempre está verde. Y la humedad aquí es bastante fuerte. Porque Entonces, uno lo que tiene de esta imagen, ¿no? Preconcebida de Panamá, ¿no? La imagen panameña es el canal. Exacto. Y que después está la selva, el bosque, ¿no? Como que no tiene conexión, ¿no? con Colombia, con el resto de Centroamérica, ¿no? Como que ahí hay momentos que Que no hay se carretera, bloquea. ¿no? Ujú. Que la Sí. selva es muy tupida, que no hay... ¿Es tan así? ¿Es tan inhóspito Es así tal cual y bueno, en los últimos años pues el tema de la migración desde Venezuela se ha notado mucho también cuando intentan cruzar la selva del Darién, porque es una selva pues densa, peligrosa en ambos sentidos, peligrosa por lo natural, por los animales y el agua, pero también peligrosa por lo que, bueno, la mafia y todas estas cosas que están moviéndose allá adentro, ¿no? Pero sí, es un país, es una franja densa, muy complicada, muy natural y que, bueno, consideramos que está bien dejarla así, ¿no? Yo creo que el último punto es como la provincia de Darién, que es la que pega con Colombia, y ahí hay unos puntos donde puedes llegar en carro hasta un punto, ya, de ahí no se conectan. Han habido intentos como de conectarlo, pero es una selva muy complicada, o sea, digo, al final, pues también yo creo que desde el punto de vista natural lo mejor es no hacerlo, porque claro? fraccionarías también un tema de la migración de los animales. Y creo que tampoco, ahorita creo que no lo necesitamos, creo que podríamos hacer rutas alternas para llegar y cruzar a Colombia, ¿no? Y después el resto del país es también así selvático o es solamente el sur el que tiene más No, denso? realmente es un país bastante plano. bastante homogéneo. Exacto, es bastante plano en la parte, digamos, que da hacia la ciudad, o sea, que pega con la ciudad de Panamá. Y bueno, ya fuera de la ciudad, pues te encuentras, son ciudades, o sea, son pueblos y no sé si llamarles ciudades porque realmente están como en proceso. Así que yo diría que son pueblos grandes, hay pueblos grandes y pueblos pequeños, y todos pues tienen hacia la playa o hacia la montaña, porque hay como una franja que divide
la parte que se puede utilizar. Hay mucha área verde todavía, o sea, prácticamente virgen. eh, pero bueno, tú sabes, la presión inmobiliaria, pues seguro que tendrá los ojos ahí, como pasa en todos los países del mundo, ¿no? Sí. Em, Y, y bueno, y después también hay como una cuestión, una imagen de esta ciudad panameña de negocio, no de edificios, ¿no? De grandes Debe ser torres, ¿no? el De centro. rascacielos, ¿no? Y con una parte como muy financiera. sí, Sí, es que en el centro de la ciudad sí tú ves como todo el skyline y como que ese skyline está justo el área bancaria, entonces como que ahí es donde se ha desarrollado todo este, y digo, están muy cerca de la costa de la misma ciudad y ahí obviamente tú puedes ver como toda esta imagen de estos grandes rascacielos. pero es una Los postal, famosos, ¿no? los famosos Panama Papers. Sí, o sea, es una postal porque realmente es una ciudad que está en proceso de, digamos, de mejorar las condiciones urbanas. Siempre lo privado va más rápido que lo público, entonces salen estas torres, y se genera toda esta imagen, pero realmente la parte más importante, que es la base, digamos, que es donde nos movemos Mm. todos, pues se quedó atrás, ¿no? Entonces, Panamá está en ese proceso de mejora desde el punto de vista urbano, de proyectos de recuperación de espacio público, porque también, pues, al tener mucho la influencia estadounidense, se replicó mucho el tipo de ciudad estadounidense, Claro. ¿no? Que dependía del carro y que los movimientos se hacían prácticamente con el carro, entonces se perdió esa mística, digamos, de la ciudad más tradicional, donde la escala es más baja y donde las personas se pueden desplazar a cortas distancias, ¿no? Entonces, estamos tratando de recuperar y de, echar para atrás los pasos malos que se han hecho desde el punto de vista urbano. Y bueno, creo que la ciudad va encaminada a eso, ¿no? Yo creo Y el que casco antiguo es, y el casco es tradicional español americano, exactamente, exactamente. colonial, con la plaza Colonial. central. El casco es una pieza colonial que, bueno, que digamos que se ha regenerado, pero bueno, está sufriendo lo que está sufriendo la mayoría de los cascos, ¿no? Que es el tema de la gentrificación, los costos elevados. Entonces, entramos en esa dinámica, ¿no? De al final, ¿para quién estás haciendo pues todas estas Claro. inversiones? Digo, yo creo que nada es perfecto y todo es completamente se puede arreglar y se puede mejorar, ¿no? Y el suburbio es estadounidense, como decís, este sistema de auto. Exactamente. O sea, Sí, fuera del casco, se generó cierta, digamos, trama interesante. Caledonia, cálido en toda la costa, Santana sí. son dos corregimientos a Bellavista que tienen una trama muy interesante, cuadrículas, pero luego ya se desparramó la ciudad y entonces empezaron a aparecer estas megatorres y estos grandes edificios. Y bueno, ahora Panamá está justo en un proceso de revisión del plan de ordenamiento territorial, que va a lanzar, digamos, ciertas restricciones y creo que eso le va a beneficiar pues a la imagen urbana de la ciudad. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con obra propia. Mira, este es un proyecto, bueno, esa es mi cabaña. Es un proyecto familiar, o sea, este es un lote que está en la montaña en Altos del María. Y es un lote familiar, ¿no? Es el lote de mis padres y de mis dos hermanos. Nosotros somos tres hermanos. Eh, Mis padres también son arquitectos los dos. Y entonces este complejo tenía este lote muy grande, pero nadie lo quería comprar porque era muy accidentado. Y bueno, mis padres al ser arquitectos, pues eh, decidieron que sí valía la pena como comprarlo pues, por la facilidad que tenía económica, pero también porque el terreno estaba como bien salvaje. Así que ahí, a partir de ahí, pues hemos empezado a desarrollar pues un primer prototipo. Realmente esta cabaña es un prototipo de las otras tres, de las otras dos cabañas para mis dos hermanos y la casa de mis padres que quedaría en la parte superior del terreno, ¿no? Porque el terreno viene bajando, así que la casa principal estaría en la parte, digamos, si estás viendo la pantalla, pues en la parte izquierda, ¿no? Y, Bien. y la cabaña esta que ves es la cabaña central, a la derecha y a la izquierda, pues entrarían dos cabañas más.
Entonces realmente hicimos un ejercicio primero económico, porque para nosotros yo creo que uno de los grandes retos de la arquitectura, nosotros creemos que uno de los grandes retos de la arquitectura es que no se piense que para hacer arquitectura necesitas tener muchísimo dinero. Para hacer buena arquitectura, no necesariamente tienes que tener muchísimo dinero para hacerla, ¿no? Eso suele suceder mucho en las facultades, ¿no? Que el estudiante percibe que para hacer un buen proyecto, pues tiene que ser un proyecto, no sé, muy costoso y de lujo. Entonces aquí quisimos como utilizar materiales no tan tradicionales en la construcción local. Usamos madera, eh, usamos un material que se llama fibrocemento, que es el Plycem, y una estructura metálica y bueno, un techo de termopanel, que es un techo tipo sándwich. Entonces realmente Este, es como, exacto, que es el exacto. Entonces realmente como que el proyecto es un proyecto muy crudo y muy, digamos, sencillo, no intenta hacer algo más que lo que estábamos buscando que fuese, ¿no? Una cabaña muy sencilla, que se adapte, digamos, a la topografía y que se eleve del suelo, porque al final pues también estamos tomando mucho en consideración el clima nuestro, ¿no? Que es bien fuerte, la humedad, entonces el tema de elevarse del suelo, ya nuestros ancestros locales pues lo hacían, todas las comarcas se elevan del suelo, así que pues para evitar la humedad, así que replicamos ciertos conceptos, ¿no? bien. Y te da para generar como una especie de patio abajo, como Exacto, Sí, sí. abajo, abajo, De hecho, al elevarlo, como liberas toda la planta baja, ahí entonces generamos como una especie de terraza abierta y techada. Entonces ahí es donde realmente cada vez que vamos, siempre pues las comidas las hacemos ahí, las conversas, las cervecitas las hacemos ahí. Entonces es como, también fue como un poco un experimento, una maqueta como mm, uno en uno. una maqueta uno en uno, Porque también literalmente. como que tratamos de que las proporciones fueran un poco, no, que no fueran tan grandes ni tan amplias, sino algo como que, oye, queremos ir a la montaña, que es lo que te comentábamos casualmente. Y bueno, llegamos a este punto y aquí está, la cabaña tiene un área de descanso, Descanso. tiene un baño, La y cocineta, abajo es donde está, es que la cocina, o quien dice el barbecue. el barbecue, mejor dicho, Ujú. porque hay una cocineta integrada en la parte de arriba. Y fíjate que también prácticamente el uso, digamos, del concreto fue solo para las fundaciones. La losa incluso es una lámina de fibrocemento, sí, lo que estaba viendo, es igual que el ajá, techo. apoyada sobre carriolas, doble carriola. O Ahí sea, está. tratamos bueno, y una cosa interesante es las fundaciones, la cargada de las estructuras de madera, lo hice yo con amigos y con mi padre y con mis hermanos, ¿no? O sea, como que también fue un ejercicio interno de tocar, tocar material. ¿Esto fue como en qué? 2018. Esta la empezamos, o sea, es un y es un proyecto que nunca se ha terminado porque siempre siguen saliendo cosas. Esto empezamos como en 2017, creo, y lo fuimos haciendo poco a poco hasta que ya finalmente pues ya está habitable, ya puedes ir. Y bueno, se disfruta bastante, ¿no? Mira, Así que fíjate, fue, lo único, fue todo montaje, fueron todos elementos de montaje, lo único La plus fue mayoría fue, exactamente, la mayoría el fue hormigón. exacto, elementos de montaje, salvo pues la estructura de metal que sí tuvimos que trabajar con un soldador, Ah, pero casi esa todo, parte. exacto, casi todo fue de montaje, ¿no? De armar, cortar, atornillar, enchapar, y Bueno, fue también bien son interesante, paneles, la verdad. estos también son paneles igual que la cubierta. No, ese es el eso es un fibrocemento, una lámina de fibrocemento acá, Ah, Plycem, que da la impresión de que es madera. Es como un material que da la impresión de que es madera. Y bueno, también sí. usamos algo que tradicionalmente se usaba mucho en las casas en Panamá, que son las ventanas de paleta. que si las ves ahí, Ahí se tiene pueden un ver fijo como de vidrio y al lado ves como la ventana que tiene como esta las textura paletas. horizontal. Mm. ¿De paleta a qué te refieres? ¿Que se va Son, plegando? no, ¿cómo le llaman? Hay unas que le dicen Miami Windows. O sea, que tú las giras y ellas se pueden regular. Ah, ok. Entonces, si te fijas ahí en la foto, tenemos un perfil, ahí se puede ver. Este perfil que ves en la foto es el fijo y es una puerta que se abre, ¿no?
Sí, O sea que, exacto. Y al frente, entonces al frente tienes las ventanas. O sea, del lado, ahí no lo puedes ver, pero esa es fija y del otro sí, lado tienes las bien. ventanitas de paleta. Ujú. Que son como laterales en realidad. Exactamente. Y eso que te genera para la circulación de aire. Exactamente, es como, es un elemento que se ha dejado de utilizar porque, bueno, tiene mala fama, la gente pues lo relaciona con que es un elemento no tan de lujo. Sin embargo, nosotros Es súper creemos que es funcional. el elemento más importante en la arquitectura panameña porque es el elemento que te permite regular Arquitectura tropical es tropicales. muy... O sea, te No, y permite además te, regular, te ¿no? circula el aire para hacer Claro, Sí, exacto. porque un problema que tienen las ventanas corredizas o francesas, como le queramos llamar, es que si no tienes un buen alero y empieza a llover o llueve con brisa, no puedes regular, ¿no? O sea, siempre o cierras o abres. Entonces la ventana de paleta te permite, incluso para cuando no estás usando la casa, te permite que el viento siga pasando porque no tienes que cerrarla completamente, sino que la dejas semiabierta, ¿no? Ah, bien. Nosotros le decimos puerta-ventana a eso. Ah, mira. Ahí va. Puerta-ventana, le dices. Claro, una Ajá. puerta-ventana. Ok. No, porque acá vi que estas también están plegadas. Pensé que eran las que Exactamente, Son las como del frente unidades. son plegables, claro, correcto. no son corredizas. Entonces, eso también te ayuda para que tengas más apertura. Exactamente. De noche, pues amanecer tú duermes con eso abierto y en la mañana el sol sale justo frente al balcón, entonces es bien, bien agradable el Sí, porque amanecer. imagínate en esta imagen de que estás, son como las 6 de la mañana, el sol está saliendo y lo único que escuchas son los animalitos y los sonidos de la naturaleza. Entonces, al tener todo esto abierto, la sensación y la experiencia es como que, wow, Más estoy interesante. como inmerso en la naturaleza. Bien. Y esto de lo que decías, que este sistema vos lo podrías adaptar en cualquier otro territorio Sí. Exactamente, porque realmente pues la ventaja es que puedes subir o bajar y incluso podría estar sin nada debajo, ¿no? O sea, puede estar en un solo nivel, no tener ninguna terraza abajo. Pero bueno, en el caso, en el punto donde la ubicamos, ahí sí aprovechamos y generamos un muro de piedra y entonces ahí se genera otro espacio muy útil en la planta baja. pasa que vos ahí también necesitas sombra. Exactamente. Si no tenés sombra, estás cocinado por el sol. O sea, ese es el gran reto de la arquitectura acá, que, o sea, tienes que protegerte del sol, pero también tienes que tener la posibilidad de que entre el viento, ¿no? Porque Ujú. hace mucho calor. Entonces, o sea, nosotros no necesitamos estar herméticos, ¿no? Como en otros países donde tienes frío, entonces cuando tienes frío tienes que cerrar todo. Acá no, el frío no es de ese tipo de frío, entonces tú lo que necesitas es que el viento salga y entre por la casa y te la ventile y te la limpie también. Y la sombra es más a causa del sol o de la lluvia. O- Ambos, o- o- ambos. así Yo que creo que también es una situación de lluvia y de sol. Tienen es las dos, correcto. los dos son protagonistas acá. Totalmente, totalmente. O sea, por eso te digo, es un reto interesante el que tenemos acá, porque para nosotros tener un edificio o una fachada sin protección, Sin sin aleros aleros, es es complicado. complicado, ¿no? O sea, porque o el sol te va a afectar con el calor o Ujú. la lluvia se te va, en Se algún te momento va. se te va a filtrar. Exacto. Ajá. Digamos que el alero, digamos, cumple esas dos Funciones, funciones. Me da sombra y me protege de que si la lluvia, porque a veces aquí viene casi que lluvia horizontal. diagonal. Ajá. Entonces, el alero amplio lo que hace es que la lluvia no penetre a la casa o al proyecto en sí. ¿Y la relación con la naturaleza cómo es? Con lo natural. Porque ahí me imagino que también es complicado dominar a la naturaleza. Bueno, quiero hacer esta obra acá, ¿no? Sí, ¿Cómo o es sea, ese trabajo? Porque ahí tenés que un trabajo mutuo. Está bueno, presente vos. ese fue una de las razones por las cuales tratamos de plantear un proyecto que se pudiese hacer como muy prefabricado por la llegada al sitio. El sitio tiene unas restricciones de camiones, no, o sea, ahí no entran camiones concreteras, por ejemplo. Entonces, el concreto lo tienes que hacer o con una máquina o lo haces a mano. eh, y también las distancias de las carriolas, o sea, no es tan sencillo hacerlo,
Así que por eso también tomamos en cuenta, ok, todo esto tiene que ser como con módulos que quepan en un camión que permitan entrar y que no tenga problemas con las lomas, porque es un sitio muy accidentado. Mm. Entonces no lo puedes cargar con demasiado peso. Bueno, esa parte fue bien interesante también, mucho aprendizaje. Y realmente esta foto ya es vieja, ¿no? Ya aquí, Sí. ya todos los árboles nos han comido las fachadas laterales, ya no se puede ver porque hemos Da sembrado Héctor, pan. Exacto, da- exactamente, eso ya creció un montón. Entonces ya esa fachada prácticamente está como protegida en ambos lados también por la vegetación. Bien, ahí va. Y ahora, y entonces todo esto, todas estas cuestiones, aunque la obra esté en otra situación, lo climático y lo natural siempre está presente en tu trabajo. Tratamos de que siempre sea así porque no le podemos dar la espalda al contexto donde trabajamos. Aparte que eso siempre, o sea, siempre va de la mano, pues, o sea, cuando la obra envejece con la naturaleza, esa experiencia es única, porque siempre la vegetación en este caso siempre complementa la obra en sí. O sea, ahorita la cabaña aquí tú la estás viendo casi que sin plantas alrededor, pero hoy día tú la ves y eso parece un mini bosque, entonces como que la experiencia es, o sea, que el proyecto esté inmerso en la naturaleza para nosotros es algo como bastante algo no negociable. Sí, eso yo que fui profesor en la universidad por casi 10 años, eh, en la Facultad de Arquitectura, le trataba de transmitir eso a mis estudiantes, ¿no? Que al final no podemos, o sea, no se puede replicar un modelo de arquitectura que no encaja en nuestras realidades, ¿no? La realidad panameña, local, necesita proteger la fachada por el sol y por la lluvia, pero también necesita ventilar internamente el edificio porque nosotros no necesitamos cerramientos herméticos, Mm. porque Claro. no es nuestro clima, ¿no? O sea, cuando vas a otros países sí necesitas que la ventana cierre completamente, Mira, ¿no? mira que cuando yo estuve en la maestría y fue en España y bueno, tú sabes que allá se hace frío, entonces empezaron a hablar de suelo radiante. Mm. Yo no tenía idea de qué era eso porque aquí nunca se utiliza. Yo te dije, pues, suelo radiante, ¿eso qué es? Y casualmente una chica argentina de Mendoza, una compañera, ella me dijo, tranquila, te voy a explicar. Solo radiante se usa para que un espacio pues te entre en calor. Y claro, acá la temperatura más baja de O noche, sea, 24 o grados una en cosa. el año. 24 Claro. grados centígrados. O sea que eso es lo más frío que tú vas a vivir en Panamá. Si acaso si te vas como a otras provincias que tienen un poco más de bosque, puedes llegar a los 14 15 grados. Sí, Pero es muy difícil, como por ejemplo en la ciudad, tú experimentas eso. Aquí vivimos con una temperatura casi en todo el año de como de 30, 30, 33. 32. Y a veces, como la humedad, se siente incluso Sí, la humedad, o sea, la sensación Eleva. la térmica, sensación térmica se ajá, siente hasta más, 38, ¿no? 40, o sea, es complejo. Ajá. Entonces aquí casi que nosotros necesitamos como quien dice refrescar y ventilar los proyectos. Y bueno, ya así, por ejemplo, aquí en la ciudad se usa mucho el aire acondicionado casi todo el año, Claro. pues. Bueno, ahora vamos a Francia, a obra propia. Wow. ¿Por qué primero pensar en Dominique Perrol en obra ajena, en obra ajena? Sí, cuenta. Bueno, yo creo que primero porque, bueno, obviamente yo soy más viejo que Nadine. Entonces, cuando yo estudiaba arquitectura, mi primer libro fue un libro de Dominique Perrault que estaba todo, o sea, todo enfocado en este proyecto. Es un libro súper grande, creo que está por ahí arriba. Está ahí Aquí arriba, está, ahí ¿ves? está. Está por ahí. El WIT de Dominique Perrault, no sé si lo puedes hacer. Sí, dame un segundo. Y entonces ese libro me impactó un montón porque el libro te hablaba solo de todo el proceso, de cómo se hizo este proyecto. Tiene otros proyectos también, pero hay una sección grande de la biblioteca. Y creo que fue la primera vez que yo experimenté, digamos, un edificio que hablaba tanto del espacio público, ¿no? Y creo que a partir de ahí, pues yo hice una maestría sobre espacio público, básicamente porque, bueno, me llamó mucho la atención el tema urbano.
Y bueno, siempre me interesó muchísimo y obviamente la primera vez que la visité, pues otra cosa, ¿no? Ver un proyecto en libros y ver un proyecto físicamente, pero haberlo leído antes ya yo tenía cosas, ¿no? Mira, él hizo esto por esto y esto lo hizo por esta otra razón y aquí hizo esto por esto, entonces creo que es un proyecto que a los dos siempre, cuando hemos visitado París, pues nos gusta ir a verlo, ir a estar por la cantidad de espacio público que Y generó. bueno, paralelo a eso, porque bueno, yo sí soy más joven que José, algo a mí que me gusta mucho de la arquitectura es hacer concursos. Entonces, este proyecto tiene un trasfondo de que él hizo un concurso para hacer este proyecto. Correcto. Entonces, como nosotros nos Y estaba muy joven. y estaba joven, entonces como que siempre es como un referente, este ejemplo de que no tienes que ser un estudio con 50 años de experiencia para poder hacer un proyecto de concurso, sino Mm. que los concursos te dan esa igualdad de condiciones, tanto que una persona que recién se gradúa como una persona que tenga Tiene más mucho trayectoria. recorrido, pues puedan participar en igualdad de condiciones. Entonces, como que ese trasfondo también nos representa bastante. Y de hecho, la primera vez que yo fui a Europa, que fue con él, y vimos el proyecto, fue como que la energía fue como tan bonita que como te Siempre lo digo, yo tenemos. siempre tenemos este proyecto bien presente cada vez que hablamos de concursos y de visitar proyectos afuera que siempre al final enriquecen la experiencia. Creo que Además, Dominic Perrol, el concurso de la Biblioteca de Francia fue, en la década del 90, fue como el momento más importante más o menos de los 90, ¿no? sí, Mm. Y a su vez, porque el segundo lugar sale Koolhaas, ¿no? Con el ajá, famoso cubo y la correcto, maqueta más grande que él, ¿no? Entonces fue como, fue como una revolución para su momento. totalmente, totalmente. Y algo que también hemos leído, Dominic Perrol tenía 36 años, creo, y tampoco no tenía mucha obra grande, ¿no? O sea, No, por el entonces, concurso es de la década del 80, es como principio fue muy largo el sí, sistema fue un de... proceso muy largo y él realmente estaba bastante joven, entonces es como algo motivador para nosotros, pues, usarlo como, bueno, como una referencia aquí en la oficina y en lo que hacemos en nuestro trabajo. Por eso. ¿Y hoy qué es lo que ves esta imagen y qué es lo que más te gusta o te impresiona o te parece que es Ah, de por lo carácter? menos en mi caso es como los volúmenes respetan el vacío que se forma y ese Este, vacío al final tiene parte de naturaleza o de este patio interno que, o sea, es como que el mismo edificio está conversando con, que es un poco lo que hablábamos antes, con su, ¿sabes? Con esta parte natural que siempre a la experiencia del ser humano siempre es enriquecedora. Sí, esa sección ahí De donde hecho, está. esa fue la foto la primera vez que fuimos, eso Ajá, fue en el 2018, ¿no? 18 18. creo. Ajá. Ya yo había ido un par de años antes, pero juntos estuvimos ahí en 2018 y realmente no pudimos entrar al patio porque realmente eso es lo que me gustaría en algún momento hacer, pero la vista, digamos, lo que más me impacta del proyecto es la cantidad de metros cuadrados de espacio público que hay, ¿no? Entonces, como que es un proyecto que tiene dentro de su visión la importancia de generar espacio público, ¿no? No es un edificio que se cierra y que está, pues, privado, sino que dice prácticamente, entren, o sea, entra y siéntate ahí a comer algo y a ver el río y te vas, O ¿no? incluso cuando vas llegando, como son unas escalinatas las que te reciben, incluso la misma escalinata te está dando la bienvenida y no actúa como una barrera con el En el proyecto. proyecto, con las personas. ¿Y por qué eligieron las imágenes de esos revestimientos móviles? Yo creo que es por el tema de la, De de, la de la transparencia celosía. y la celosía, ¿no? Que también son como elementos que nos gusta mucho, pues, utilizar, esa doble piel en los edificios. Como venimos del trópico, pues siempre tenemos presente eso y cada vez como que vemos un elemento que nos representa es que, oh, mira, qué bonito se Aunque en ve. este caso esa piel está dentro, ¿no? Ujú. Pero es por el edificio, ¿no? Responde al edificio, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, esa piel tendría que estar fuera del edificio. Pero sí, o sea, sí creo que es un proyecto que nos gusta mucho, Sí. ¿no? Sí, es un proyecto muy sencillo también. Ahí está lo que decías del patio, Exactamente, Exacto, donde exacto. que quisieras ir. Estando allá adentro,
vas a estar viendo el dosel de los árboles, ¿no? Porque ahí hay como, creo que son como 4 niveles que estás Ujú. enterrado. Es esto, ahí Entonces, está. ajá. Entonces como, no sé, siempre me ha llamado la atención. Nos hubiese gustado poder entrar, la verdad, pero no Estaba como en logramos. Creo que estaba mantenimiento. como en mantenimiento o algo así, o llegamos tarde, no lo sé. Ah, Otra cosa para volver. ahí está lo que Ah, decía, ¿no? Estos ujú. 4 niveles. Y Sí, vos ingresás por acá. tú Sí, ingresas por allá, exacto. exacto. Tienes toda Eso esa también es algo muy, plataforma. muy raro, ¿no? Porque ingresás, subís y después tenés que bajar, Ajá. ¿no? Es bien interesante el edificio en sección, o sea, cuando la ves en corte también. eh, Hay una historia muy interesante porque en el libro también te cuentan un poco la traída de los árboles. O sea, que ya los árboles venían con un tamaño, ¿no? Con un porte. Sí, ahí Sí, está. sí, eso, ¿no? Hermoso. Porque en Muchas realidad cosas así. vos bajás a este nivel, desde ¿no? Correcto. Sí. Y Ese ahí es el nivel que tú puedes ingresás al bajar edificio. y ahí ingresas al edificio y ya entonces, pues, te toca ir a las torres o te mueves a través de estos espacios, ¿no? ¿Y alguna vez subiste a las torres? ¿Fuiste a la No, no, biblioteca? no, no No. pudimos, no hemos podido O sea, lo recorrimos como por la parte de por la parte de afuera. afuera. Bien. Ya sacaremos tiempo Para volver. para volver. Y después los 4 edificios son las bibliotecas, son las salas. Exactamente, ¿no? Ahí están, creo que los tienen como por los libros y cada torre tiene, obviamente, pues, eh, digamos, no sé cómo los tienen separados, si históricos, etcétera, pero es un edificio Y que ahí tenés las realmente... escalinatas. Y es muy, Exacto. exacto, esas son las escalinatas, ¿no? Y a nivel de arquitectura es un edificio muy sencillo, ¿no? No, Sí, no, el gesto es súper claro, es ajá. de como Digo, estábamos con la duda de poner este o poner el Centro la copia. Pompidou, que también es un proyecto que salió de un concurso Y y que tiene un también espacio genera público espacio que público. conecta a la ciudad. Pero bueno, Sí, creo que es más. Son elementos que nos motivan Ujú, bastante. ahí está. ujú. Y subiendo ahí la escalera, ¿qué se siente como que estás en un desierto, como en una soledad, o estás o es una Sí. escala agradable, o es como No, algo. no, mira que es una escala bastante agradable cuando vas subiendo, porque o sea, hay una rampa que está en diagonal, entonces va como cortando la escalinata, así que puedes optar por usar la rampa o puedes subir por la escalera. Pero también en la parte de atrás, como que la misma topografía de la calle va como en ascendencia hacia la parte posterior. Entonces, en la parte de atrás la escalinata es mucho más suave. Esa es la que da hacia el río, exactamente. Esa es La escalera. la escalera que da hacia el río. Que Eh, es más empinada, más larga. exacto, es como más, exacto, más, digamos, que miras hacia el recorrido natural del río, pero en la parte de atrás es mucho más tranquilita y mucho más sencilla y con menos altura. Muy bien. Ahora, ahí están las dos diferencias, ¿no? Ajá. Este sería un lado Eso es un lado y la otra es o sea, y este casi es el nada. otro. Ajá. Y la materialidad, o sea, al ser una escalinata de madera, ya eso te cambia la Sí, escala, ¿no? Es un y material cambia la más percepción. cálido. Cuando te sientas no estás en concreto, estás en madera. Entonces, creo que fue muy bien pensado ese gesto del material. Y El después proyecto las hubiese sido... torres, ¿cómo las ves las torres? eh, Desde lo peatonal, es como muy, o están como alejadas, ¿cómo lo esa es la sentís? ventaja, ¿no? Que al estar como en este zócalo de madera, la sensación de la llegada al suelo de la torre como que se mimetiza con la madera. Entonces, realmente está muy bien pensado el Porque son proyecto. altas, ¿no? Son Son altas, son bien altísimas. altas, son bien altas. Pero uno no siente como, ¿sabes qué pasa? A veces que estás al lado de un edificio súper alto y sientes como que el edificio se te viene Esa encima. sensación no la No tienes. la tienes. O sea, no sé si también es por el gesto de este en ángulo que la misma torre tiene, como que se Sí, abre. Y es una torre esbelta, ¿no? Ujú. Casi que un rectángulo muy esbelto. Entonces sí, creo que lo hizo muy, muy bien el trabajo. sí, es el famoso edificio placa, la placa Sí, moderna. exactamente. Ahí está.
Así cuando van a volver. Bueno, sí, esa es Esperemos. la idea, es tratar de volver al edificio, a ver si logramos entrar. Y después Perrol sigue siendo un referente en ustedes. Yo creo que obviamente cada arquitecto va evolucionando, algunos para bien, otros para mal. Pero yo creo que sí, creo que lo tenemos siempre como lo miramos y creo que su obra, a otro proyecto que nos gusta mucho, por lo menos es creo que es el velódromo, que es como Mm, el de Berlín. esta esfera enterrada, semienterrada también. O sea, yo creo que es un arquitecto que tiene, digamos, muy claro cuando los proyectos son muy grandes cómo manejar esa escala, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un proyecto chiquito que un proyecto grande, ¿no? Ajá, Esto. exacto. Eso. Son muy escultóricos, ¿no? Pero bueno, también por el tipo de proyecto que es, ¿no? Esto creo que era para, no sé si para un tipo de evento deportivo, entonces como que Sí, es te... la piscina olímpica y el Exacto, velódromo de claro. Y de verdad, entonces como que la avenida. necesitabas crear un icono y yo creo que el proyecto pues lo logra también, ¿no? Sí, yo nunca, lo único que nunca he visto es que haya gente sentada como alrededor. No sé si es que no dejan tener acceso, pero nunca he Ah, visto como que en la pendiente pues la gente se siente ahí como a estar. También creo que por la ubicación, no creo que este proyecto está un poquito más afuera sí. de, Igual de- tiene el mismo sistema, ¿no? Que es este sistema de plataforma Ujú, y que el edificio está dentro de la plataforma, ¿no? Porque exactamente, esta imagen, ¿no? El esa edificio imagen, está ¿no? dentro de otro Ajá, volumen. correcto. Entonces creo que es un gesto que sabe trabajar muy bien y que nosotros en algunos de los proyectos que hemos hecho de concursos, pues también es un recurso que nos gusta utilizar. Bien. Ahora vamos a dibujo. Eh, el dibujo es un proyecto de ustedes, ¿no? Sí, de Sí, hecho es un concurso. es un concurso. Pero es urbano. Sí, era un proyecto en Atlantic Beach, en Eh, Carolina del Norte. que quedamos de mención honorífica. Tuvimos una mención honorífica. O sea, este dibujo nos gusta mucho porque es un contexto, si ves, es una trama. Es un proyecto que se desarrolla más en la costa, pero nosotros tratamos de abarcarlo más o sea, más como hacia la parte donde está la ciudad. Y si ves, no hay una escala como, o sea, no hay nada como vertical que rompe toda la escala que tiene la trama. Entonces, eso también es como tratamos de hacerlo en nuestros proyectos, como que no darle la espalda al contexto sino que incorporarlo dentro de los proyectos. Casi cada vez que abordamos un concurso, esa siempre es como nuestra estrategia no negociable. Tratar de incorporarlo, de que la trama como que converse con el proyecto y tal. Entonces, este dibujo como que representa bastante eso. Obviamente hay más contenido. Y el dibujo lo escogimos también porque tiene un contexto interesante, ¿no? Mm, Este concurso fue en pandemia, en ajá. plena pandemia. Y justo no sé, las 2 semanas antes de la entrega nos dio COVID a Nos los mató. dos. Entonces, obviamente nos quedamos cortos de tiempo. Para poder desarrollar un poquito más. Y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a utilizar, pues, ¿sabes? Lo que tenemos a mano, que es una herramienta que a veces la gente no le presta mucha atención, los estudiantes, porque obviamente estamos en una época muy tecnológica y es el uso del papel, el lápiz, el sketch y hacer algo pues rápido. Así que decidimos y que sabes que vamos a integrar a la presentación Dibujo a mano. unos dibujos a mano para que se pueda complementar, digamos, cuál es la intención nuestra. Entonces realmente nosotros integramos cosas que no nos pedía el programa, que es algo que también hacemos mucho en los concursos en los que participamos. O sea, nos gusta pues también proponer cosas que consideramos importantes. Eh, si te fijas, él empieza con la punta de point, luego viene Este. como, exacto, allá arriba, él Mm, empieza ahí, eso es como un remanente vial que había en la calle y nosotros lo integramos, digamos, a donde aparece el primer edificio, que es un edificio de uso mixto, mm, que era parte de la planificación de la ciudad S. Y luego venía algo interesante, que es una franja donde dice The Circle. Esa franja es un área Este. de... mm. Exactamente. Pero ese rectángulo que va de una calle a la otra
eh, este rectángulo es un tanque séptico. Entonces, ese círculo es como una plataforma elevada. Tú subes en rampa, porque nosotros decíamos, o sea, si tú vienes caminando por el edificio de uso mixto, tienes que entonces ir o a la derecha o a la izquierda porque te encuentras Ah, este espacio de tanque séptico que es Ujú. como una gran franja que tienes que bordear. Entonces, la propuesta de nosotros fue generar una plataforma circular que tuviese rampa en los dos extremos y encima entonces propusimos sembrar plantas con olores, digamos, para combatir un poco lo que podría darse emanar con abajo. emanar de los mismos tanques sépticos que están debajo. Y generamos entonces ya una continuidad desde la Desde la punta punta al al círculo círculo y y luego luego entonces el al pabellón. pabellón. Claro, que es toda esta línea. Ajá, Exactamente, exacto. esa continuidad no la queríamos romper. Entonces vos Entonces, tenías esto y como ahí no podías hacer nada, hiciste el no, puente exactamente, exactamente. para cruzar. Y bueno, eso creo que les gustó bastante al jurado y bueno, quedamos en mención honorífica. Pero básicamente es eso, ¿no? El trasfondo del dibujo es más que el dibujo, es que no perdamos de vista que podemos también hacer un buen proyecto con la mano y con el lápiz y el Ujú. papel, ¿no? O sea, un proyecto bueno no necesariamente se tiene que hacer con un render o con un video complicado. También puedes Ujú. hacer un muy buen proyecto solo a punta de papel y sketch. Papel, Bien. sketch y lápiz, ¿no? Y estos elementos, la del pabellón, todo estos también eran parte Todo del eso era concurso. parte de lo que pedía como el programa en sí. El Ah, concurso en verdad se desarrolla más hacia la hacia la costa. costa. Que era como Sí, un paseo sí, marítimo, ajá, paseo sí. marino. Tomar en cuenta un edificio de uso mixto, pero Un altura. hotel. Pero no queríamos como desvincular el recorrido poniendo un edificio de atrás desconectado de lo que está pasando acá adelante. Entonces por eso tratamos como de conectar eh, y pensando más como en el peatón, que pudiera recorrer todo el proyecto sin tener como que, bueno, me salgo aquí, pierdo como la noción, entonces luego ingreso. No, o sea, queríamos realmente como conectar todo ese complejo. Bien. Ahora vamos a maqueta. ¿La maqueta es un concurso o fue También una... También. es otro concurso. Es otro Bien. concurso. Así que suele participar en concursos. Nos gusta Bastante. 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 Tratamos de hacerlo por lo menos, no sé, 2 concursos al año dentro de lo que se ¿Y, puede. y qué tiene que tener el concurso para decidirse? Bueno, Eh, lo vamos a hacer porque... Usualmente nos gustan mucho los proyectos urbanos. ujú, En concursos tratamos de que siempre sean proyectos que, si pueden ser equipamiento urbano, o sea, ya ujú, sea una biblioteca, un centro cultural, o que tengan componente de espacio público, ¿no? Un parque, una plaza, un borde marino. Hicimos una vez, hemos hecho concursos también como de índole, digamos, de obtuvimos un vivienda, tercer lugar en un concurso en Montenegro para de diseñar un arquitectura. hospital, pero también nos llamó la atención porque tenía mucho espacio público, ¿no? Tenía Ujú. mucho espacio verde, entonces pudimos como integrar esa filosofía. Esta maqueta que tienes acá es un proyecto de biblioteca Ajá. que hicimos en Corea. Era un concurso. En este no quedamos en nada, participamos, pero es uno de los proyectos que más nos gustan por toda la experiencia que adquirimos. Em, fue bien interesante porque esto se desarrolla en una ciudad, en Sondo, que todo es como muy tecnológico. O sea, todo está como súper optimizado, automatizado. Entonces pedían hacer como una biblioteca y nosotros viendo lo que se desarrollaba en el contexto, que era como una zona buffer al lado, que era como, habían unas torres de vivienda, y el otro lado había como un kinder, que ahí creo que se ve como Ah, ahí en la imagen se ve. al lado izquierdo se ve Sí, como la huella del kinder. Entonces, como que tratamos de, este. si ya teníamos el buffer de un lado, vamos a generar toda una especie de jardín, como que también invite a los niños del kinder como que entrar en esta Claro. plaza. Porque casi la torre, o como quien dice la biblioteca, se desarrolla en este módulo vertical, pero también en el módulo que está una planta baja más horizontal, se desenvuelve tanto como plaza, Auditorios. auditorio, entonces como que tratamos de incorporar este proyecto también en un espacio público como bastante permeable
para todo lo que estaba pasando alrededor. Y bueno, la maqueta es un recurso que también usamos en la Ujú. oficina bastante. Bastante maqueta de Ajá, trabajo. principalmente la maqueta de trabajo, ¿no? Que es la que más nos gusta. De hecho, en el concurso nos pidieron enviar la maqueta. Ajá. Entonces, por eso esta maqueta no la tenemos aquí físico. Esa maqueta Se debe estar tuvo en que mandar Corea. a Corea, exacto. Ah, ¿le Pero sí, pidieron o la sea, maqueta después del sí, concurso? tuvimos que enviar, o sea, se enviaba todo. Ese fue es uno de los pocos concursos que nos han pedido eso. O Que sea, mandaran mandábamos láminas. todo, Ajá. lámina y maqueta. Bien complicado porque imagínate, Sí, mandarlo de Panamá hasta Corea del Sur, Corea. tenía que llegar, Una obviamente, fecha, en una fecha teníamos que mandarlo. O sea, imagina que el concurso terminaba, por poner un día, un 20 de abril. Bueno, nosotros teníamos que terminar el concurso un no sé. 20 de marzo para poder que tuviera como 15 días moviéndose o para llegar. O sea, que teníamos como que también organizar un poco eso por el tema de la distancia. ¿Y suelen trabajar en maqueta de Maya Balsa o acá fue con un trabajo especial? No, yo aquí usualmente hacemos maquetas en madera balsa, pero también trabajamos Mucho cartón cartón. viñeta. También usamos recursos, ¿no? Por ejemplo, los árboles es papel sketch Ajá, que cortadito. cortamos y esos son alfileres. Sí. eh, Sí, porque nos pedían que la maqueta fuera a una escala bastante pequeña. ajá. No pedían una maqueta muy grande porque imagino Creo que que iba a era ser más uno en complicado de enviar. 500, uno en 500 creo que era la maqueta. Entonces, sí tenemos algunos carritos y personas como que mandamos a comprar, ahí se pueden ver, pero a los árboles pues sí como que los fabricamos. Nos gusta mucho, la maqueta es un recurso que tratamos de no olvidar. Incluso lo hacemos a veces con los clientes, les mostramos maquetas de trabajo porque a veces como que no terminan de entender el proyecto, las volumetrías, la maqueta es lo más Fundamental. rápido Mm. que ellos ven y, ahora sí lo entiendo, mira, ahora sí me gusta esto, o sea, como que es una de las expresiones más fáciles cuando a veces un render solamente te da una perspectiva y a veces al cliente como que le cuesta ver el proyecto. La maqueta te lo dice muchísimo más rápido. Y Mm. aparte que es más interactivo, porque claro, la agarras, la giras, ves un ángulo, ves otro. ¿Y la maqueta la usan también para ir diseñando y pensando a la vez o es ya como Sí, una sí. comprobación? No, bueno, depende del proyecto, pero siempre empezamos con una maqueta, o sea, es lo primero que hacemos, ¿no? Hacemos la maqueta del terreno para empezar a analizarlo y luego entonces partimos con diagramas de Ujú. partí, y más la Con dibujo. maqueta, vamos y venimos y así vamos También trabajando. trabajamos bastante en sección para entender un tema de las alturas, y ahí entonces, bueno, vamos jugando con la maqueta, que si la volumetría, que si ¿sabes? Usaste una palabra que si eras alumno en los 90 te volvías loco con el partido, ¿no? Era como el profesor y el partido y el... El ¿No? Te diagrama de partí, el diagrama de partí. Eh, porque la idea era, ¿no? Que te decían, juega tu partido, como diciendo, volvé, ¿no? No te podías ir de esa idea principal, Exactamente, porque era exactamente. como que te vendías, ¿no? Era como que no estabas siendo fiel a tu idea y te Sí, hacían ir, ¿no? Como que te obligaban a volver ahí. a regresar a tus raíces. Claro. Y en un punto está bien, pero después está mal, porque hay momentos que vos te estás superando y estás diciendo, no, acá inicié con algo que no funcionaba y te hacían como volver, Sí, ¿no? sí, y yo creo que eso es un buen punto lo que dices, porque nosotros también no tenemos miedo a Ah, empezar de cero, o sea, sí. que A si eso me refería, porque si antes estás estaba empezando algo, prohibido no, no para ir nada. el Nosotros, partido de lado. de hecho, más son las veces que echamos hacia atrás Que las que que mantenemos la que una sola mantenemos idea. una sola idea, ¿no? Porque al final, digo, no siempre vas a resolver el proyecto a la primera, ¿no? Hay Claro. días en que las cosas no fluyen y yo creo que nosotros creemos que la arquitectura necesita que todo fluya, o sea, que todo esté armónicamente equilibrado, porque si no, pues estás trabajando con mucha presión y los proyectos al final reflejan eso, ¿no? Pero ¿son de insistir o no? ¿O lo dejas? Bueno, A no, veces insistimos, pero a veces lo dejamos. tampoco desechamos tan rápido. Vemos a ver qué potencial. O esa es otra, que mira, el potencial de esta idea me Pero gusta, vamos a pero no llevarlo. la ejecución. Bueno, Ajá, vamos a darle la vuelta. ajá. Entonces, como que echamos para atrás, volvemos y así. Bueno, en mi momento en la facultad
te pedían tres ideas al principio, no sé cómo era en Panamá, ¿no? Pero acá te decían, bueno, primero Sí, tienes que tener tres Depende del ideas profesor y realmente. después tenías que como elegir una de esas. Era como, era muy malo los profesores, te sí, no, odiaban, no. era como que tenías que hacer tres y de esas tres tenías que elegir vos una, ¿no? Y justificar por qué elegís esa y las otras dos. Era como que tenías que descartar tus dos hijos, ¿no? No, 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 yo creo que, por eso decía, ¿no? Esto tiene que ser muy fluido. Entonces, hay días en que estás más inspirado y hay días en Claro. que realmente, y hay días en que realmente no te sale nada. Entonces, esos días que no te sale nada, pues es mejor hacer las cosas más, digamos, estándares, ¿no? Sí. Dibujar y los días que Igual ya siempre estás hacíamos lo mismo, hacías una de la que querías hacer y hacías dos tipo medio como más mal. rápido para salir, ¿no? No, Para esto está salir del mal y está paso. mal. Ah, bien, bien, bueno, seguimos acá. Porque Pero al bueno, final eso es lo que suele suceder, ¿no? El estudiante sabe que voy a hacer dos feas y una bonita y ya. Ah, Sí, sí, claro, el problema es que si al profesor le gustaba la fea, ahí tienes un tema. ahí hay un tema. Eh, Pero bueno, es un reto, ¿no? Es un reto, ¿no? Es un reto interesante. y hoy ya la idea de partido ya no funciona mucho en la academia. No sé si es en Panamá sucede lo mismo, pero la idea de partido medio como que Sí, yo, bueno, se fue. lo que está pasando en la arquitectura, como todas las artes, es en la música, todo es muy inmediato, ¿no? Entonces, y todo lo tienes a mano, entonces ahora el estudiante tiene inteligencia artificial y entonces le dice el prompt que tiene y entonces la inteligencia le... le Y, creará algo. y entonces realmente eso no es bueno porque al final pues es un producto y es un debate que nosotros estamos teniendo ahora justo, ¿no? De cómo salimos, o sea, cómo hacemos cosas que no encuentres en un tablero de Pinterest Mm. al momento, ¿no? O sea, como que, o sea, tampoco es que tienes que ser extremadamente diferente, pero sí vale la pena como que tenga Algo más de tu autenticidad. auténtico, exacto, que sea algo como auténtico, ¿no? Porque digo, ya todo existe, la rueda está inventada, pero siempre es bueno como ver Y a su cuál. vez tampoco está esta idea moderna de tenés que hacer las cosas así como son, ¿no? Ajá, exacto. Arquitectura es de techo plano, entonces hay que hacer techo plano. Hoy tampoco no existe eso, entonces es como muy complicado. Sí. Bueno, y ahora vamos al objeto, que lo tienen ahí atrás. Sí. ¿Lo querés mostrar desde ahí directamente? Ah, bueno, Sí. sí, porque en la foto es bastante similar. Este es Sí, un bloque ornamental de arcilla, de bloque bien. de arcilla. Bloque arcilla. Entonces, es un elemento también de arquitectura tropical, que en otros países le llaman celosía, otros países, creo que en Brasil creo que tiene otro nombre, ahorita no recuerdo cuál es. Y nos gusta mucho porque esto es probablemente el mejor invento que se ha hecho en la arquitectura. Por por todas las cualidades que tiene. Por ejemplo, es un elemento permeable. También hace que esto, si tú lo replicas, pues tienes una división. Em, no sé, también es un ornato, o sea, esto en una fachada pues es vistosa. No sé, en verdad nos gusta usarlo mucho porque lo que te comentábamos cuando empezamos a hablar de Panamá, aquí tú necesitas ventilar mucho los proyectos, entonces a veces tú quieres tener una pared que te proteja y esto, si tú haces una pared de esto, pues aparte que te da como ese toque bastante único. De hecho, aquí hay muchos edificios de la era moderna que utilizaron, o sea, porque esto se puso de moda como un tiempo. En los 80, la arquitectura moderna La realmente de arquitectura Panamá. moderna en Panamá utilizó mucho este recurso. Bien. Y tú hoy día ves esos edificios y se han mantenido tan bien. En el tiempo. Tú entras y el edificio se siente fresco, sin necesidad de acondicionarlo artificialmente. Entonces, realmente es algo como que nos gustaría rescatar más, porque la tendencia pues ha hecho como que esto quede un poco de lado. Sé que hay varios colegas que lo están volviendo a utilizar y han quedado proyectos muy bonitos con esto. Y también nosotros tratamos de reinventar su uso, porque como que también agarró un poco de mala fama como las ventanas de paleta. Sí. Ah, Claro, la gente lo asocia, los clientes en cierta medida pues asocian este elemento, lo asocian con la gente humilde o la arquitectura pobre, digamos, por decirlo de alguna manera.
lo cual es un error grave porque este es un aliado de la arquitectura tropical, ¿no? Entonces, Claro. incluso el mayor ejemplo que tenemos es que cuando los estadounidenses se establecieron en Panamá por el tema de la zona del canal, ellos utilizaban mucho este elemento. Lo ¿Y tenés utilizaban una obra para mostrar así? de aquí, exacto, ellos no utilizaban un bloque ornamental como tal, pero sí, si te fijas, la línea de ventanas, Este. exacto, utilizaron una línea de ventanas de paleta que te permite permear el edificio, ¿no? Entonces es un edificio muy interesante, es uno de los edificios favoritos nuestros. También puedes buscar el edificio Avesa, Muy exacto, bonito. ajá, exacto, y tiene unos gestos muy interesantes. Eh, ¿Tal Lawrence es el arquitecto? Creo que sí, creo que sí. Interesante para rescatar, para volver a traerlo y como se dice, pues ponerlo, no sé si de moda, pero sí que la gente pues no lo perciba como un elemento negativo o viejo, sino como un elemento que realmente puede sacarle provecho, ¿no? Bien. No solo el bloque ornamental, sino como el edificio Permeable. permeable, ¿no? El edificio protegido, no el edificio hermético, ¿no? Hay Como en un, realidad, esto tiene una doble fachada. exacto, exacto. También puedes revisarte ahí la torre del antiguo HSBC. Nosotros Por ejemplo, ese es un edificio muy interesante también, porque este es un edificio creo que lo diseñó Skidmore, Owens and Merrill, SOM, Mm. y ellos trabajaron con alguien local. Entonces, fíjate que es un edificio de vidrio, pero es un edificio que le coloca a la fachada ese elemento Este. que es una losa que sobresale y que tiene entonces unas piezas verticales que cargan otra losa inclinada que entonces te genera una protección al vidrio, ¿no? Y la sección de este edificio es muy interesante. ¿Eso no me dijiste? Eso es, sí, correcto. Ajá, eso. Es ese mismo. Es petizo. Sí, es un edificio, tiene una culata, es muy moderno, ¿no? Culata ciega en los extremos y entonces transparencia en los lados. Fíjate, Eh, ahí está, ¿no? Ahí tienes la losa de arriba es la losa principal, la losa del nivel. Luego tienes unas piezas verticales y luego tienes otra losa inclinada, ahí se ve. Qué Entonces, bonito. sí, es un detalle hermoso, la verdad. Entonces, sí o no. Entonces, fíjate, son estrategias de que se pueden diseño. aplicar, exacto, a nivel de diseño en la fachada de los edificios en el trópico, ¿no? Bien, está. Bien, muy Entonces, bien. Bueno, ya terminamos. Y hoy, ¿en qué están trabajando? ¿Qué están haciendo hoy? wow, ahorita Ahorita, mismo estamos haciendo un proyecto, bueno, estamos haciendo dos proyectos. La casa en Altos del María, que es como qué es la zona donde está la cabaña? Bueno, Yo ahí no, sí te puedes poner el ladrillo, el bloque ornamental. Bueno, en ese caso el cliente quería algo más Pensé que limpio. era ella el cliente. No, 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 ojalá. Ah, no, la zona es por esa área, para que te hagas la ah, idea de que el contexto es así como bien montañoso, bien natural. bien. Pero la casa ahí tiene un estilo un poco diferente. Ajá, el Y cliente estaba buscando algo como más, digamos, elegante, por decirlo así. Pero bueno, logramos convencerlo de algunos criterios, digamos, de elevar la casa, de que la ujú, planta baja estuviese lo más de que los elevada. aleros fueran grandes Ajá. por todo esto de la lluvia, el sol, etc. Ese proyecto y otro proyecto que está también en construcción es unas oficinas para una De oficina de paisajismo, paisaje, ¿no? De arquitectura del paisaje, paisajismo. Entonces nos llamaron para pues, ayudarles en la parte, digamos, de de diseño. diseño. Ellas ya tenían una idea muy clara, ¿no? Querían trabajar con contenedores y bueno, lo tenían, digamos, de una manera muy sencilla. Era en forma de H, dos módulos abajo, dos módulos arriba y se cruzaba. Sin embargo, bueno, cuando llegamos nosotros, digamos que le dimos un poquito la vuelta, tratando de mantener Su primer su esquema. primer esquema, pero haciendo unos gestos para que el mismo edificio también, en cierta medida,
utilizando pues la incidencia del sol, el mismo edificio te bloquea parte del sol, entonces te genera sombra en tu fachada principal, que es algo que nos gusta mucho hacer, generar como elementos que salen para que te sirva de protección a la entrada. Y bueno, ese está, digamos, está ahorita mismo en construcción y estamos seguros que va a quedar hermoso porque siempre el gran reto de los proyectos, digamos, es que el paisajismo forme parte del proyecto. Hay muchos clientes que a veces no No le le dan dan mucha importancia. importancia a esa parte y pues Entonces, como que siempre cuando el presupuesto se está acabando, ese es el renglón que sacan. Entonces, entonces a veces los proyectos quedan un poco huérfanos sin la vegetación, porque si están pensados para tener vegetación, pues al no tenerla quedan un poco huérfanos. Pero este Además, seguro, ustedes ahí están como obligados a tener vegetación. totalmente, ¿no? Totalmente. Pero bueno, a veces en la primera fase del proyecto la gente no lo saca, digamos. Eh, Porque a veces, bueno, yo a veces lo veía mucho con los brasileros también, que en comparación a nosotros, que hacemos más cerca, nosotros nos preocupamos mucho por la maceta, ¿no? Por dónde poner las plantas, ¿no? ajá, Y sobre todo cómo imponer a la planta, ¿no? Tipo, ¿por correcto, dónde va? Y correcto. claro, entonces vos vemos la arquitectura brasilera, y ustedes sucede lo mismo, como en realidad no, la naturaleza ya está, no es que vos vas a plantar y a generar la naturaleza. Para Eh, nada. la naturaleza ya la, Ya la además tienes, o sea, te además, acomodas es ahí. como separar un poco, ¿no? Entonces Sí, sí. Es es muy interesante diferente, porque en y realidad son nosotros formas de estamos trabajar. generando todo para que crezca la naturaleza. Sí, no, No sé, acá tenemos que me adaptarnos. traigo una palmera de 500 kilómetros para tener una palmera en el jardín. Sí, al final eso tampoco es tan sostenible, ¿no? Al final, pues, la No, claro, pero digo arquitectura que la pampa es como planicie, total, mm, sí. gata. Sí, sí, Entonces, el tema de la vegetación para nosotros es muy importante. O sea, creo que es uno de los elementos que más tomamos en cuenta, el tema de cómo integramos el edificio al entorno y no al revés, ¿no? No claro. pensarlo al revés. Incluso si en un terreno hay uno o dos árboles, que para nosotros ya es como la gloria, eh, es como que haces todo lo posible para que la Para casa o cuidarlo, el ¿no? elemento esté rodeado del árbol, no la casa en el árbol, casa árbol, ¿no? Siempre, incluso así se va a llamar la casa, ¿no? Por el árbol. Eh, entonces es Sí, muy complicado, es muy diferente. sí, sí, digo, son realidades diferentes y creo que ahí está el reto de cada arquitecto, ¿no? Cada diseñador, ¿no? Adaptarse a donde está, ¿no? Si Claro, vivimos en Panamá, pues no podemos diseñar edificios dándole la espalda. que le den la espalda a eso, ¿no? Y que parezcan que realmente pertenecen a Suiza o a Suecia o a Dinamarca, ¿no? claro, todo vidriado. Sí. Eh, así que bueno, entonces para cuando esté en Panamá, ¿dónde me recomiendan ir? Lo primero que tengo que Bueno, hacer, yo a Panamá, ¿dónde voy? obviamente la visita interesante e importante es que puedas conocer el canal, que creo que es Mm, una obra magnífica, una cosa interesantísima. También podrías ir a las ruinas de Panamá la Vieja, que fue la primera torre, digamos, no sé si de Centroamérica, pero creo que fue el primer edificio, el primer rascacielos que hubo, es una torre de piedra, Panamá la Vieja. Fue la primera ciudad antes de que se mudara al casco. Y bueno, el casco lo puedes conocer, pero también puedes ir a las playas, ¿no? Puedes ir sí. a San Blas o puedes ir a Bocas del Toro, que seguro te va a encantar. Y Hay muchos argentinos en Bocas del Toro. ah, sí, Sí, también sí, estamos sí. ahí, Sí. Hay muchos estamos en argentinos todos en Bocas del Toro. lados. Y por último me acabo de acordar de Frank Gehry. Frank Gehry tiene un museo de colores. Ese también te lo iba a El mencionar, museo. el Biomuseo. ¿Qué tal es ese? Mira, que mucha gente amor y odio con el Sí, edificio. hay gente que lo odia y hay gente que lo ama. Nosotros creo que lo amamos Nosotros nos gusta bastante. bastante. Es un edificio bien vistoso, tiene mucho color, pero algo interesante es que él entendió el contexto y empezó a utilizar mucho el trabajo de las cubiertas. Si lo buscas, vas a ver como un juego de cubiertas y es un Sí, edificio que en la parte del, como que dice, en su perímetro, pues no necesita una ventilación artificial.
sea, es un edificio bastante fresco, Muy eh, fresco. muy, muy Ujú, fresco, y es súper agradable recorrer. Ahora tiene unas estructuras muy vistosas también. ujú. Sí, Ahí va. es un edificio que lo pensaron en la oficina muy bien. Creo que el edificio claro, tiene todo este tema detrás de ser un edificio icónico y que mucha gente pues a veces le incomoda o le molesta. Pero bueno, Frank Gehry Pero la bueno, obra tiene creo, bastante, sí. ajá, pero creo que dentro de todo es un edificio que permite que el Y aire entre. funciona, y Ujú. funciona. Si tú te paras en el atrio central o en el vestíbulo central, pues, que es aquí, hay una imagen aquí abajito, abajo, esa. Si tú te paras allí, el aire está entrando y saliendo por todos lados, ¿no? O sea, es un edificio muy interesante, la verdad. Fue un reto, es un edificio que se demoró un montón de tiempo en construir, pero yo creo que es un edificio que refleja mucho lo que somos, el tema de la ventilación, los espacios sin aire acondicionado. Creo que lo entendieron bien y creo que internamente el edificio también tiene unas exhibiciones muy bonitas. Mirá Y vos. sí, sí, es un edificio muy interesante. Además de que ya la vegetación, la paisajista de este proyecto es una paisajista muy buena. Y ella tiene realmente ya la vegetación, o sea, ha empezado a crecer muy bien. Entonces tienes unos jardines alrededor muy Sí, bonitos, la esas verdad. fotos Esas fotos son viejas. bien viejas ya. Sí, ahorita es como una Ya selva. ahorita Ah, tienes bastante vegetación en el perímetro. así que está como más controlado ahora. Sí, o sea, quizás el edificio no tanto, pero todo lo que está alrededor sí ya tiene más vegetación. Acá decía lo de Ahí está, exacto. Entonces, todos estos techos permiten que el aire entre, ¿no? Y que la lluvia también no entre. Claro, pero también porque tienes que hacer que el aire cruce, pero que el agua no. Ese es el gran reto, ¿no? Recuerdo cuando yo estaba estudiando arquitectura, un arquitecto, creo que era español, estuvo en un congreso o vino para un congreso. Y él siempre dijo una frase que siempre se me quedó grabado y es que la arquitectura en Panamá era prácticamente como cuando uno se pone una gorra, ¿no? Tiene que tener una gran visera que te permita ver, pero que te proteja El sol. del sol, ¿no? De la incidencia solar, ¿no? Entonces, no, nos quedamos con eso. En la oficina usamos mucho el alero como un recurso y no como algo que se vea feo, ¿no? Claro, Porque la escuela de arquitectura tiende a pensar que, las escuelas en general, tienden a pensar que el edificio así horizontal, de losa, es el edificio Ujú. más interesante y más no lindo. exacto, no más lindo y realmente no es así, ¿no? Creo que el edificio lindo es el edificio que Que realmente responde bien a su entorno. responde bien a su ¿Y entorno, dónde está? Muy bien. ¿vale? Bueno, bueno, muchísimas gracias y nos Muchísimas gracias a veremos ti. en Panamá. En Sí, Seguro. sí, seguro. Bienvenido, bienvenido y nos escribes cuando estés por acá y con muchísimo gusto te damos un Vamos a tour. visitar al Museo de Frangueri. ¿Está Vale. lejos de la ciudad? No, está No, cerquita. bien Uf, cerca de súper la ciudad. cerca. Bien. Bueno, hasta la próxima. Chau. Muchas gracias, Gracias. Adrián. Mucho De gusto. nada. Chao, chao.